A todos, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Les pido perdón una vez más por el día de ayer. Imaginen que el niño, yo gané 1 kilo de chocolate, el niño descubrió, o sea, yo lo escondí muy bien, pero hay cosas que los niños, no sé, ultrapasan la capacidad humana de las cosas y lo comió casi que entero. Entonces él tuvo el privilegio de pasar mal de tanto comer chocolate, una historia más en su vida, una aventura más en su vida. Entonces, una vez más les pido perdón por el día de ayer. Hoy no vamos a tener pantalla, pues el tema es complejo, pero también es fácil del punto de vista que ya escuchamos hablar sobre las 3 cosas que vamos a ver el día de hoy, que se trata de la revolución protestante, de la revolución francesa y de la revolución bolchevique, de la revolución comunista. Entonces, tengo aquí después para indicar un artículo, es un poco largo, está en portugués, pero se puede traducir al Google no más, o directo en el sitio, que es de un profesor muy bueno, católico, brasileño, que desafortunadamente ya falleció en 2010, llamado Orlando Fedeli. También de otro profesor, también Plinio Correa de Oliveira, también brasileño. Aquí en Brasil tenemos grandes intelectuales, tanto de izquierda cuanto de derecha. Entonces y muchos católicos. Entonces vamos a utilizar muchos católicos. Y es bueno también para compartir un poco de la intelectualidad de Brasil con ustedes y demás alumnos que tengo de Latinoamérica también. Entonces aquí tengo mi resumen y ya empezamos. Bien, el profesor Orlando Fedeli fue un gran intelectual brasileño, perdón, el profesor Plinio Correa de Oliveira fue un gran profesor brasileño y este otro profesor, Orlando Fedeli, fue su alumno y siguió la tradición de enseñar, ya falleció y hoy tenemos otros alumnos que comparten sus teorías, así como decían desde la Grecia antigua, como hizo Platón, Sócrates, Aristóteles, todo eso. Entonces, el profesor Orlando Fedeli, junto a Plinio Correa de Oliveira, desarrollaron una teoría de las 3 revoluciones modernas, las 3 revoluciones que destruyeron el catolicismo durante la modernidad, empezando por la revolución protestante. Entonces, aquí es imprescindible decir que no estoy haciendo un juicio de valor ni nada de eso, pero estoy poniendo en cuestión una teoría académica, filosófica, antropológica y historiográfica para que podamos comprender los fenómenos que se pasan el día de hoy. Entonces, todo se empieza con la Revolución Protestante. Entonces, ¿cómo era el contexto de la organización cultural, social, política durante la Edad Media? Entonces, teníamos la Edad Antigua, donde se vivía de manera pagana, habían los bárbaros, los griegos, los romanos, muchísimas tribus, pueblos diferentes. Después se viene entonces el cristianismo, y junto con él la Edad Media. La Edad Media es conocida en universidades, escuelas, como la edad de la oscuridad, pero de hecho puedo decir que realmente fue la edad donde hubo más desarrollo en términos de derechos humanos, en términos de política, en términos de economía y en términos también de dignidad de la persona humana. Bien, ¿cómo se organizaba entonces la sociedad en estos tiempos? Entonces, la primera cosa que es imprescindible que saibamos es que toda sociedad es necesariamente piramidal, o sea, hay una jerarquía, hay la gente de base, hay la gente del medio y hay la gente que está en el topo. Entonces, esta idea de igualdad plena entre los pueblos, entre las etnias, entre las clases sociales, entre los sexos, esto no es algo natural. El natural del ser humano es la desigualdad.
Hay gente que nace más fuerte, hay gente que nace más frágil, hay gente que nace con ciertos tipos de vocaciones, hay gente que no, hay gente que tiene más facilidad para una cosa, hay gente que no, hay gente que nace para ser un gran liderazgo, hay gente que nace para obedecer. Entonces, el natural de la vida, de la naturaleza, es la desigualdad. Mismo cuando tenemos, por ejemplo, una semilla y plantamos varias semillas, no se van a crecer de manera igual. Se van a crecer un poquito más, un poquito menos, un poquito más, un poquito menos. Entonces, la naturaleza es desigual. O sea, cada uno de nosotros tenemos una huella diferente. Entonces, somos desiguales. Entonces, esto es el primer punto. La igualdad no es natural, es una utopía que se hace toda una búsqueda. La izquierda tiene un fetiche por la igualdad y quiere eso a cualquier punto. Y tanto fuimos bombardeados por esta historia de igualdad que hoy decir que la igualdad no es natural es casi que un pecado social. Es algo súper políticamente incorrecto de decir. Pero eso no se trata de una ideología, se trata de la pura observancia de la naturaleza. La gente no es igual, los animales no son iguales, entonces no somos igual. La naturaleza, el cierto es ser desigual. Entonces, cuando promovemos la igualdad de manera compulsiva y de manera antinatural, se genera a la sociedad, a los metidos en todo eso, a los involucrados en todo eso, se generan consecuencias. Bien, entonces esa es la primera cosa. Toda sociedad es piramidal. Hay gente de base, hay gente en el medio y hay gente arriba. No hay como se escapar de eso. Una sociedad horizontal, o sea, igualitaria, nunca existió y nunca va a existir. Siempre va a haber, por cuestiones de vocación, alguien que va a mandar, alguien que va a obedecer. Esto porque Dios ha hecho todo con desigualdad. Por eso toda sociedad es necesariamente jerárquica. Bien, entonces Platón ya se mostrará en el diálogo de la República. Este es un libro que también los dejo como una sugerencia muy buena para comprender la política para los que son más interesados, que para existir una sociedad es preciso, en primer lugar, que existan personas que produzcan los bienes necesarios a la vida, o sea, que produzcan cosas, que son los alimentos. Entonces, para sobrevivir, hay que haber gente que produce alimento y también objetos que son necesarios para vivirmos. O sea, cualquier tipo de objeto para nuestra higiene, objeto para casa, objeto para protección, objeto para dormir, objetos de cura. Por tanto, no hay sociedad sino ver la clase de los campesinos. Son los campesinos quienes van a producir los alimentos y los objetos necesarios para mantener nuestra vida por lo menos básicas. Y también, perdón, los campesinos son los que producen el alimento y los artesanos son los que producen entonces los objetos de nuestras necesidades básicas, como utensilios, ropas, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, hay la necesidad de trabajo agrícola y artesanal. Además de eso, si los campesinos y artesanos produciesen solo el necesario para vivir en bien, entonces y para mantener a sus familias, sería necesario entonces que ellos produjeran todas las cosas que son necesarias, pero ellos no pueden hacer eso. Entonces hay que producir un poco más para cambiar con otras familias estos bienes, estos cambios, para tener entonces todas las cosas. Entonces ahí vaya surgiendo otra clase, la clase de los comerciantes y en la sociedad entonces se moldando, se formando con esas distintas clases. Bien, si la gente tiene entonces bienes, se tiene utensilios, se tiene ropa, se tiene cosas para comer, se tienen alimento,
Entonces, probable que va a surgir también personas que desean tener estas cosas. Entonces, donde hay cosas, pues surge gente que quiere aposarse de estas cosas, mismo que de una manera injusta. Entonces, eso nos exige entonces la protección de estas cosas por la fuerza, por medio de la fuerza armada. De ahí entonces la existencia de un grupo armado para guardar los bienes producidos. Surge entonces otro grupo social, el grupo militar, que tiene por función la protección de los bienes y de la propiedad privada, de la propiedad particular. Es decir, que toda sociedad entonces tiene siempre algún grupo armado para hacer, tener el respeto, el derecho y la justicia. Esos son los militares o la gente de la nobleza. O sea, la gente de la nobleza son los que detienen el poder militar, o sea, el emperador, el rey, la reina, etcétera. Son ellos que mantienen entonces el poder militar, que es que va a controlar la vida de la gente con el objetivo de mantener la justicia, o por lo menos así debería ser en tesis. Bien, entonces dejar arriba de la sociedad con la fuerza del poder supremo, podríamos decir que dejar a estas personas arriba de la sociedad con este poder supremo podría causar algunos tipos de acosos, de cosas malas. Serían estos militares abusivos, entonces podrían ser con el pueblo. Entonces es necesario poner arriba de la fuerza algo que pueda controlarla a través de la sabiduría. Entonces, mismo en las sociedades paganas había grupos sacerdotales, porque eran gente considerada más sabia, más prudente, para controlar la fuerza de estos grupos militares que protegerían los artesanos, campesinos, comerciantes, aprendices, etcétera, etcétera. Entonces ahí, para repetir, hay los productores de bienes, o sea, los campesinos y artesanos, y también los encargados de hacer circular estos bienes a través del comercio, o sea, los comerciantes. Hay los militares que guardan el derecho a los bienes mediante el empleo de la fuerza, o sea, los guerreros o los nobles de la nobleza. Y hay los supuestos sabios que deben controlar el uso de la fuerza material para evitar entonces abusos por parte de ella. Estos sabios entonces deberían ser personas muy prudentes, muy disciplinadas, tanto que esto es una formación tan natural de la sociedad que hasta en la Unión Soviética también se hacía este tipo de esquema de organización social, porque es un esquema natural y obviamente es un esquema hierárquico. Hay clases distintas, desde la más baja hasta la más alta. Y eso no está malo, esto está bien, o sea, cada uno dentro de donde se pertenece. Pero ya adianto que fue la Iglesia Católica que condicionó esta pirámide medieval de la organización de la sociedad al puesto de cambio. Entonces, solo a través de la Iglesia Católica fue posible, era posible cambiar de posición. O sea, en este esquema de organización social que era utilizada por los paganos en todo el mundo, desde la Escandinavia hasta las castas indianas. Bien, no se podía, o sea, se nacía brahmani y ahí se continuaba. Se nacía guerrero, se moría guerrero. Se nacía campesino, se casaba con una campesina y se moría campesina.
No, con la Iglesia Católica fue súper más fácil de ascender socialmente. Entonces, por eso era más, la Iglesia Católica nos brindó también con este tipo de democracia, porque un papa podría ser un campesino, o sea, la clase más alta del clero podría venir directo de un campesino, si Dios lo ordenara, la vocación, etcétera. O también al revés, un noble podría ser enviado a vivir como campesino mediante una sentencia por delitos cometidos. Entonces, esta justicia que era balizada por la moral católica fue lo que dio y que regaló a las personas el derecho de poder mejorar como seres humanos. Los voy a pedir 20 segunditos. Voy a apagar la cámara solo para poder poner mi computadora a cargar porque me olvidé. Los pido disculpas. Listo. Bien, entonces, como estábamos diciendo, um, entonces fue la Iglesia Católica quien nos regaló la posibilidad entonces de llegar no solo a la salvación de nuestras almas, pero también a ascender socialmente. Bien, entonces, una vez más, obviamente a los camponeses, cuando se va adentrando en un contexto de la revolución comunista, esta organización social también existía, o sea, nunca hubo, incluso dentro del comunismo, que dice luchar y luchar por igualdad, una sociedad totalmente basada en la igualdad plena. O sea, incluso dentro de la Unión Soviética, cada uno tenía su rol, cada uno tenía su lugar distinto. Entonces, había el proletariado, que sería como los campesinos y operarios, que producían los bienes necesarios de la vida, los funcionarios encargados de la circulación de bienes, e incluso un cierto grupo, mismo que pequeño, de comerciantes. Había los militares que garantizaban la orden social y había los sabios, o sea, los miembros del Partido Comunista que dirigían y controlaban la fuerza en razón del conocimiento ideológico supuestamente entonces sabio y verdadero, supuestamente de ellos. Entonces, así siempre se organizó la sociedad porque es algo natural, incluso fue practicado dentro de donde más había la antinaturaleza, la antinaturalidad, que fue justo dentro de la revolución bolchevique, o sea, mismo adentro de la Unión Soviética había una organización social basada en los principios cristianos, mismo que ellos no se daban cuenta. Y bien, la sociedad medieval, cualquier persona podría ascender o mudar o cambiar entonces de grupo social. Como yo había dicho, un sacerdote podría se convertir perdón, un campesino podría se convertir a un sacerdote y así pasaría para la primera camada de la sociedad. Y, y el clero fue un gran instrumento de ascensión y promoción social en la Edad Media. Y el campesino también podría ascender a la nobleza, por ejemplo, por la práctica de un heroísmo. Mira, Santa Juana de Arco fue ennoblecida por su proeza militar, porque era campesina, pero se convirtió en una santa. Entonces, y eso no es posible, este cambio de papeles distintos en la sociedad, eso no es posible fuera de esta organización natural, porque lo que hacen las dictaduras es justo controlar o por lo menos intentar controlar el papel de cada uno de manera artificial. Y eso es lo que hacen después en la Revolución Francesa, en la Revolución comunista y en la revolución sexual también, es controlar donde nosotros como personas, como individuos, como familia,
estaremos metidos, o sea, la vocación ya no viene más de Dios, la vocación va a venir del Estado. Entonces, ahí tenemos un problema muy grave. Entonces, y es importante también acordar que en esta época de la Edad Media, el Papa era el símbolo de Dios en la tierra, era la baliza moral de toda la conducción de la vida común de los ciudadanos y de su organización familiar, política, económica. Cuando la revolución protestante ha llegado con Martín Lutero, y aquí esta no es una clase sobre la historia de la revolución protestante, porque de ahí no, nos quedaríamos por lo menos 4 o 5 horas directo hablando sobre eso, pero sino un análisis sobre las consecuencias de la revolución protestante, de la revolución francesa y de la revolución comunista. Mañana tenemos la clase de revolución sexual, porque es una clase mucho más larga do que toda esta introducción histórica del contexto que vamos a estudiar a lo largo de nuestro diplomado express, que es justo la historia del feminismo, de la cultura del aborto, del histórico de la ideología de género, del marxismo cultural, etcétera, etcétera. Entonces, durante toda la historia del catolicismo, siempre reconocemos el Papa como un símbolo de Dios en la tierra. Y el protestantismo nos dice que ha traído la idea de que cada uno podría interpretar entonces las escrituras solito, sin la necesidad de un magisterio o de una tradición. Por lo tanto, sin la necesidad de un papa o de un clero como un todo, trayendo la idea de igualdad religiosa. Ya no se necesita de una autoridad para decirte qué hacer, qué rezar, qué confesar, qué poner en penitencia. No, es solo tú con Dios, tú vas a interpretar, tú vas a guiarse. Entonces, ha traído la idea de igualdad religiosa y ha abolido toda una jerarquía de 1500 años, toda una tradición, toda una tradición y todo un magisterio que balizaba todas nuestras conductas morales, filosóficas, familiares, políticas, económicas, etc. Ahora, cada uno podría interpretar las Sagradas Escrituras como quisiesen y ahí nos generó algunos problemas, porque como la Iglesia Católica es una en cualquier parte del mundo, la interpretación sobre cualquier cosa va a ser siempre la misma. Con la llegada del protestantismo, ahora hay un montón de interpretaciones diferentes, hechas por personas comunes, no sacerdotes, o sea, sin cualquier estudio y profundización ni elementos básicos del estudio del buen comportamiento humano, como la teología, la antropología filosófica, la psicología y todo eso. Entonces, cada uno ahora es libre para interpretar de su manera y seguir de esta manera. Entonces, el cristianismo pasa a ser ahora no homogéneo, pero sino heterogéneo, sin una unidad. Y eso va a traer algunas consecuencias muy graves. Y ahí pasamos a la Revolución Francesa, porque primero con la Revolución Protestante nos traen la idea de igualdad religiosa, donde sin una unidad, con varias interpretaciones, se genera muchas heresías, se genera bien un montón de consecuencias, estados todos que empiezan a relativizar la fe. El cristianismo entonces empieza a ser relativizado de acuerdo con la interpretación de cada ciudadano, que ahora ya no necesita de alguien, de un sacerdote para conducir sus estudios y su relación personal con la fe. Entonces, en la Revolución Francesa tenemos no la igualdad religiosa, pero sino la igualdad política. La Revolución Francesa de 1789
así como su predecesora, la Revolución Americana de Washington de 1776, aplicaron al campo político los principios revolucionarios de la Reforma Protestante, así como, como esta Revolución Protestante defendió la igualdad religiosa, la Revolución Francesa defendió la igualdad política, o sea, todos tenían derecho de votar para elegir un gobernante y todos podrían ser votados para gobernar un país. Mucha gente puede pensar que eso es algo bueno. Yo, estudiando los medios, los medios de gobierno, estoy de acuerdo con Aristóteles y después con Churchill, donde dicen que la democracia no es el mejor no es la mejor manera de gobernar, pero sí la menos peor. Entonces, es cierto, vamos a pensar solo un ratico de mentes abiertas. Es cierto que todas las personas tengan el derecho de votar. O sea, les voy a dar un ejemplo de una gran injerencia, de un trabajo de contrainteligencia, de infiltración. Hoy en Europa hay una grandísima, esmagadora cantidad de personas musulmanas, de personas de religión islámica. Gente que va como inmigrante y ahí tiene hijos, los hijos son naturalizados. Imagina que estos hijos son enseñados en el Islam y ellos tienen el derecho de votar a favor de la inmigración en Europa. ¿Esto está bien o está mal? O sea, no se puede conquistar un territorio, no se puede conquistar el territorio europeo mediante una guerra bélica, pero se puede conquistar el territorio europeo mediante una guerra demográfica. Entonces, hay muchos inconvenientes en el sufragio universal, muchísimos, pero tampoco la clase de hoy es sobre eso. Pero sobre las libertades políticas, además de la igualdad, la Revolución Francesa también luchaba por la adopción de las libertades de religión y de conciencia, la libertad política, la libertad de prensa, la libertad de educación, la libertad del comercio, separado de la moral, la libertad de propaganda, la libertad artística absoluta, que hoy es llamada de libertad de expresión. Entonces, muchas veces la gente piensa que esto es algo del futuro, que eso es algo promisor, que esto es algo buenísimo, pero yo digo que no. O sea, libertades de religión, libertad de religión. O sea, yo les voy a dar dos ejemplos de cómo esto puede ser bueno y de cómo esto puede ser malo. Yo tengo libertad de ser católica, pero también hay gente aquí en Brasil que es de religiones venidas de África que necesitan matar animales para hacer rituales de sacrificio a sus entidades de su religión. ¿Está cierto o no sacrificar animales por cuenta de eso? Entonces aquí hay una gran discusión de los protectores de los animales que dicen que no y de los antropólogos que dicen que sí, porque hay que proteger la cultura de de estas personas. Un otro ejemplo es que aquí en Brasil hay todavía aún algunas tribus indígenas que cuando se nace una persona, un bebé con discapacidad, ellos obligan a la madre a enterrar vivo el bebito debajo de la tierra para que muera sofocado. Es súper eugénico, es súper eugénico, de manera que cuando una indígena está embarazada y da la luz a un bebito con discapacidad, mismo que sea una discapacidad súper tranquila de solucionar, como labio leporino, que es solo hacer una quirugía de 20 minutos, cuando se nace con un dedito a más, un dedito a menos, cualquier cosa así, o cuando el bebito es muy frágilcito, cuando es hijo de violación o hijo de otra tribu, entonces se tiene que enterrar el bebito vivo y eso solo la madre lo puede hacer. Entonces aquí hay una gran discusión entre gente que sigue la práctica del naturalismo, diciendo que no se puede matar bebés porque se nacen con deficiencia. Y hay gente de los antropólogos de izquierda que dice que sí, deja
deja que ellos maten porque es parte de la religión de ellos. Entonces, la libertad de religión es algo bueno o es algo malo. Es algo bueno desde que esté de acuerdo con la naturaleza humana. Todo lo que es antinatural no es bueno. Y en la libertad política es algo bueno, es algo malo. Y en la libertad política fue lo que garantizó la ascensión del nazismo, la ascensión del fascismo, la ascensión del comunismo. Entonces, ¿es bueno o es malo? ¿Entiende? Muchas veces pensamos que eso, libertad de que son cosas buenas, pero sin balizadores morales cristianos, los peores tipos de cosas van a aparecer. Bien, la libertad de prensa. Entonces, es debido dar es justo dar toda libertad a la prensa. O sea, mira lo que hace la prensa el día de hoy. Ay, no se puede censurar la prensa, pero si no censura la prensa mente. La prensa hace asesinato de reputación. Entonces, ¿hay que regular o no hay que regular? Entonces, no estoy diciendo lo que se debe o que no se debe hacer. Yo estoy tirando pensamientos en sus cabezas para que ustedes puedan pensar hoy, mañana, después de la mañana, etc. La libertad de educación. Bien, es cierto tener libertad de educación. Entonces, muchas veces podemos tener la libertad para hacer homeschooling, por ejemplo, o podemos tener la libertad de tener agentes estatales enseñando a nuestros hijos que no hay niño ni niña, que hay niñas. Entonces, eso también sería la libertad de educación. El profesor tiene la libertad de enseñar lo que quiera. La libertad del comercio separada de cualquier moral. Entonces, ¿qué significa eso? Vientre de alquiler, por ejemplo, se puede comercializar todo porque el comercio está separado de cualquier, está desarraigado totalmente de cualquier moral cristiana. Entonces, vientre de alquiler, venta de órganos, de personas, de bebitos, de todo eso. Entonces, de material genético. Entonces, esto está bien, porque esto es una consecuencia que nos brindó la Revolución Francesa. Libertad de propaganda, libertad artística, entonces la libertad artística absoluta que fue promulgada por la Revolución Francesa es lo que hoy vemos con las feministas haciendo todo tipo de escarnio, sacrilegio y heresía con la imagen de Dios. Y hoy eso no es llamado de sacrilegio o tampoco de delito, es llamado de libertad de expresión. Entonces hay que repensar esta palabra, libertad. En Aristóteles de Santo Tomás de Aquino se define la libertad como saber elegir el bien. Entonces es tener la facultad, la capacidad de saber elegir las cosas buenas. Pero es difícil cuando alguien está con los conceptos de bien y mal totalmente subvertidos, porque todas las personas del mundo desean el bien. Todas las personas hacen alguna cosa visando un bien a sí misma, mismo que ese bien en la realidad sea algo malo. Los voy a dar un ejemplo un mediano y un súper feo. Entonces, el ejemplo mediano, imagina una persona gorda, diabética, con la presión arterial alta, pero ella quiere comer 3 sándwiches de McDonald's y tomar 4 helados. No puede, pero lo va a hacer. ¿Por qué? Porque quiere un bien, porque quiere sentirse bien, tener sensaciones placenteras al hacer eso. Pero eso de hecho es un bien, no, es un mal. Pero lo que está buscando la persona no es un mal, la persona no está buscando un ataque del corazón, está buscando la satisfacción personal a través de la comida. Entonces, todas las personas buscan un bien en sí mismo, pero el problema es cuando este bien está subvertido, no está claro. Entonces, mismo un pedófilo, entonces este es un ejemplo feo, un pedófilo no busca
el sexo con una niña, busca su satisfacción personal, busca el orgasmo, que para él es un bien, pero obviamente no es un bien, es un mal horrible, es una monstruosidad, es un delito hediondo, pero él en su cabeza no está buscando un mal. Entonces, eso es lo que siempre digo. La sociedad de hoy ya no tiene idea de los conceptos de bien y mal. Estos conceptos fueran totalmente destruidos y reconstruidos artificialmente y metidos en nuestra cabeza de una manera resignificada, con significados distintos de que realmente lo son en su real expresión. Entonces, este es el problema principal. Bien, estas libertades para el error y para el mal son libertades que el propio Papa León XIII llamó junto a San Agustín de libertades de perdición. Son ideas de igualdad y de libertad. Fueron estas ideas que formaron lo que hoy llamamos de liberalismo. Y ahí no estamos hablando propiamente de liberalismo económico en sí, pero de toda la ideología liberal, de la ideología de la izquierda. Y obviamente con la aplicación de la igualdad política creció la desigualdad entre la burguesía y las clases trabajadoras manuales. O sea, obviamente porque con la libertad de expresión, de prensa, política, la burguesía entonces se benefició mucho, mientras el campesinado, el proletario, las personas trabajadoras manuales, entonces se quedaron cada vez más al fondo de la pirámide con una súper dificultad de ascender socialmente, porque estas libertades no llegaban hasta estas clases. Llegaba hasta la burguesía. La burguesía es la clase, era la clase que estaba de hecho interesada en libertad de expresión, libertad política. ¿Qué tipo de interés los campesinos van a tener en eso? No lo tienen. Entonces, ascender socialmente estaba mucho más difícil do que antes, después de la Revolución Francesa. Entonces, imaginen que había libertad de prensa, libertad de expresión, libertad política, pero la gente aún todavía se sentía desconfortable porque había una igualdad, una libertad que no estaba totalmente contemplada, que era la libertad económica, la libertad y la igualdad de propiedades. Y fue eso que propugnó entonces la Revolución Rusa en 1917, que instauró el comunismo. Bien, entonces las ideas fundamentales de la Revolución Rusa fueron dos. Primero, la igualdad económica. Eso quiere decir que eso es alcanzado por la eliminación del derecho de propiedad privada, de propiedad particular. Todo pasa entonces a ser del Estado. Entonces, yo no tengo, cuando se instaura el comunismo, yo no tengo mi propiedad, tú no tienes más tu propiedad. Todas las propiedades pasan a ser del Estado. Entonces, vamos a ser iguales compulsivamente, pero vamos a ser iguales, vamos a atingir entonces el nivel de igualdad. Y la otra idea fundamental de la Revolución Rusa fue la libertad absoluta. Esta libertad total del hombre solo sería alcanzada entonces a través del ateísmo que fue propuesto por los bolcheviques. Entonces, el ateísmo libraría el hombre de la obediencia a los mandamientos entonces del Creador, de Dios. Entonces, esto implicaba entonces la negación de la propiedad, incluso la primera propiedad privada de todas, que era la familia. Ya vamos a hablar sobre eso ahora. Entonces, defendiéndose más el divorcio, el amor libre, o sea, la poligamia, y también se decía no a cualquier tipo de derecho de los padres
sobre los hijos, o sea, los hijos no pertenecían a los padres en la Unión Soviética, pertenecían al Estado. Entonces ya no había más propiedad privada, ya no había más familia, los hijos no pertenecían a sus papás, a sus mamás, pertenecían al Estado. Entonces, eso fue lo que generó. Y para comprender un poco más sobre toda esta tesis de la Revolución Rusa, lo que llevó a eso, además de todo este fetiche de igualdad, de libertad, comprendemos en 1848, Karl Marx y Friedrich Engels escriben entonces el Manifiesto Comunista, donde nos regalan la idea y la dialéctica comunista de que la sociedad sería dividida solo en dos clases, no en estas que estamos diciendo, pero solamente en dos. Esa es la idea del comunismo. Sería la clase de los oprimidos y la clase de los opresores. Los oprimidos, por el contexto entonces que se pasaba en la revolución industrial en toda Europa occidental, los oprimidos, la clase oprimida sería entonces el proletariado, o sea, los trabajadores pobres bien, y a la gente sencilla que trabajaba en industrias, en fábricas, etcétera, etcétera. Esta sería la clase número uno, la clase oprimida. La clase número dos sería la clase opresora, que serían los burgueses, los dueños de los medios de producción, donde estos trabajadores proletariados trabajaban, y, y Marx y Engels decían que el proletariado, los pobres trabajadores no eran libres, y que había entonces la necesidad de, de buscar esta libertad. O sea, perciben que desde el principio, cuando se ha venido la revolución protestante, la gente se pasó 500 años y la gente está luchando por dos cosas: libertad, igualdad, libertad, igualdad, libertad, igualdad, pero no tienen idea de qué significan estos términos involucrados en el sentido moral de la vida, el sentido práctico de la vida. Entonces, bien, entonces hay los proletarios y los burgueses y el proletariado no estaría libre porque supuestamente los burgueses, dueños de los medios de producción, estarían entonces explotando la fuerza de trabajo de este proletariado. Y para ser verdaderamente libre, igual, el proletariado habría que hacer una revolución, implementar lo que los profesores de historia en todo el mundo llaman de dictadura del proletariado. Entonces, ahí escuchamos en las universidades, en la escuela. El proletariado debería tomar los medios de producción e instaurar una dictadura del proletariado. Entonces, ¿qué significa eso? Que el proletariado debería hacer bien, insurgir en contra sus empleadores, matarlos, asesinarlos, tomar, robar, se apropiar de las fábricas, industrias, de los medios de producción y instaurar una dictadura a partir de ahí. Entonces eso no me parece un poco, nada, no me parece que ahí hay libertad ni igualdad, pero es justo eso que busca la gente que cree en este tipo de actuación. Libertad e igualdad a través de una dictadura, de muertes, etcétera, etcétera. Y fue justo eso que se pasó en la revolución protestante. Se murió mucha gente, se murió muchísima gente en la revolución francesa, que fue súper sangrienta, y se murió mucha gente también durante todo el tiempo de la Unión Soviética, desde 1917 hasta 1989. Entonces, esta era la idea propiamente. Y desde ahí se van a veniendo entonces esta búsqueda insaciable por libertad e igualdad. Entonces, esta es la teoría que a mí me encanta del profesor Plinio Cojea de Olivera y del profesor Orlando Fedeli. Y a partir de ahora se viene la teoría de la Sarah Winter, que creo con toda modestia del mundo que yo puedo complementar muy bien esta teoría. Los profesores se olvidaron de una cuarta revolución que entonces sería totalmente caótica,
para, para todo el mundo en general. O por lo menos mientras estaban vivos, porque eran muy viejitos, no se dieran cuenta que era la cuarta revolución de la modernidad que destruye el cristianismo, que sería la revolución sexual, también venida siguiendo un nexo casual desde la revolución protestante, de la revolución francesa, de la revolución rusa y después con todo este liberalismo, o sea, con toda esta igualdad desenfrenada, esta sensación de igualdad totalmente errada, libertad totalmente errada, una libertinaje seguido de seguido entonces del ateísmo y del liberalismo, se convirtió en lo que hoy llamamos de revolución sexual. De ahí salió el feminismo, el aborto y todas las teorías y prácticas eugenistas, antinatalistas, de cultura de la muerte, la ideología de género y movimientos segregacionistas. Todo se salió de ahí porque todos estos movimientos, todos, sí o no, el lobby gay, el movimiento homosexual, el movimiento comunista, el movimiento estudiantil, el movimiento sin terra, el movimiento indigenista, el movimiento el Black Lives Matter, los Antifa, todos luchan por dos cosas que a 521 años están urgiendo, que es libertad e igualdad, pero nunca van a tener, porque eso es utópico. ¿Por qué es utópico? Porque no es natural. O sea, la libertad sí es natural, pero no la libertad que estos están buscando. La libertad que es natural es esta, que es saber elegir las cosas buenas, porque si yo voy a elegir como diabética comer un montón de McDonald's, un montón de dulces, ¿esto es libertad o adicción? Es ser esclava de un vicio, de una adicción. Entonces, eso no es libertad. Libertad es saber elegir el bien. ¿Qué es el bien? Saber elegir comer mejor, comer cosas saludables, verduras, legumes, de bajo índice glicémico. Entonces, esto sería la libertad. Entonces, ¿cuántos de nosotros nunca escuchamos gente de, ay, a mí me gustan todos los cigarrillos y yo puedo parar cuando quiera? Pero no puede. Dice eso, pero sabe que no puede, que está como un esclavo de un vicio, de una adicción. Entonces, no se puede ser igual, no se puede buscar la igualdad porque somos diferentes y tenemos que tener orgullo de nuestras diferencias. O sea, si miramos un hombre y una mujer, vamos a ver claramente que son dos seres totalmente distintos. O sea, somos de la misma especie, pero tenemos sexos diferentes. Entonces, mira para el esqueleto, la estructura ósea de un hombre y de una mujer. La del hombre es totalmente mayor, más grande, más fuerte, más desarrollada para el lado, para arriba. La mujer no, es más chiquita, más frágil. Nuestras hormonas totalmente diferentes. O sea, los hombres tienen de 4 a 10 veces más testosterona que las mujeres. Eso lo hace porque pueden correr más rápido, saltar más alto, defenderse mejor, tener una regeneración de fibras musculares mucho más rápidas para ser más fuertes, más resistentes. Los pulmones son mayores, pueden respirar, oxigenar mejor, muchas veces por eso hasta pensar en momentos decisivos más rápido do que nosotras, que tenemos otras condiciones que son no igualmente, pero complementariamente importantes, como bien, nosotras generamos otros seres humanos y eso es bien, nosotras povoamos, claro, con la ayuda de los hombres, pero somos las protagonistas de un embarazo, somos nosotras las protagonistas de un embarazo, somos nosotras que somos diferentes, que tenemos manos chiquitas, la mano del hombre sirve para cazar, nuestras manos sirven para cocinar, coser, artesanías, cuidar, etcétera, etcétera. Los hombres tienen más vocación para trabajar y lidiar con cosas y mujeres tienen más vocación para trabajar y lidiar con personas. Hombres con lógica, mujeres con abstracto. Y eso no tiene nada que ver
una ingeniería social. Eso es la pura formalizada expresión de la naturaleza humana. Entonces no hay que buscar la igualdad, porque la búsqueda insaciable por la igualdad es lo que tienen, es lo que nos mantienen en un curso peligroso, lo que nos tiene guiado a un abismo ideológico donde no vamos a salir bien. Entonces es importante comprender eso y en la próxima clase vamos a tratar expresivamente de la revolución sexual, de su histórico, sus principales exponentes desde 1700 hasta los días de hoy y comprender a través de su histórico, de la profundización en sus estudios, cómo después en la próxima clase, después de esta, llegamos en el feminismo, en la eugenesia, en la antinatalidad, en el marxismo cultural y en todo eso. Entonces, bien, los quiero agradecer mucho. Esta es la clase del día de hoy. Tuvimos una hora. Mi hijo y mi novio. ¿Qué cobertor? Pega aquí el cobertor. Entonces estábamos al final y ahora vamos a abrir entonces para preguntas. Fecha aí, menino. Tá dando risada, né? Bien, entonces ahora podemos abrir para preguntas. Perfecto. Todos pueden desactivar su micrófono y pueden preguntar, ¿eh? Okay. A ver, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. Bueno, muchas, pero dos así principales. ¿Por qué la izquierda siempre arropa esto? Es decir, sabemos que hoy en día estos movimientos están financiados por grandes capitalistas, por grandes empresas. O sea, que no tienen pensamiento en sus líderes de izquierda realmente. O sea, que controlan todo esto detrás de una manera empresarial. Pero ¿por qué automáticamente la izquierda siempre ha arropado todos estos movimientos? Es decir, partidos políticos en todos los países de Latinoamérica que surgen en los 80s, en los 70s, de izquierda, obviamente tenían el pensamiento marxista en ese entonces, pero ese mismo partido hoy en día, en el siglo XXI, pues sabe que eso ya pasó de moda en cuanto a pelearnos burgueses y proletariado. Digo, el libro de Agustín Laje lo describe más o menos bien como introducción, pero entonces ya empieza a buscar el conflicto entre hombres y mujeres, empieza entre negros y blancos, el conflicto entre la misma familia, entre papá y mamá, ¿no? Pero ¿por qué se le facilita a la izquierda arropar todo eso y venderlo, ¿no? Yo estoy convencido que actualmente eso no gana la mayoría, simplemente son más escandalosos. Pero esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si la revolución sexual a nivel jerárquico de la Iglesia Católica fue tan evidente, así que en los años 60 al final sale el documento Humane Vitae, que claramente expresa como una predicción lo que iba a suceder con esa revolución sexual. ¿Por qué no se perdió opinión ante los pastores, obispos, o como queramos decirle, el aviso ese, pues, que iba a venir dentro de los fieles? Porque si ha habido una posición muy firme de la Iglesia Católica entre sus jerarcas y así mismo hasta sus fieles, difícilmente hubieran permeado como han permeado hoy en día. Gracias. José Octavio tiene toda la razón cuando habla sobre el financiamiento por los grandes capitalistas. Entonces, en el lenguaje político filosófico, ahí los llamamos de metacapitalistas, o sea, porque son súper grandes y organizados de todo eso. Entonces, no es como un capitalista de una pequeña tienda, de un empresario mediano, no, son gente de billones, de billones, de billones de dólares. Entonces ahí los llamamos de metacapitalistas. Hay un libro que vamos a hablar sobre él mañana. Entonces tu pregunta sobre la revolución sexual, yo voy a
a moverla para mañana, porque mañana vamos a hablar solo de revolución sexual y te adianto esto. Mañana vamos a estudiar también un libro de Chesterton que se llama ¿Qué ha de errado con el mundo? En este libro, voy a dar un spoiler de la clase de mañana. Entonces, él nos regala con una teoría muy bonita del Robin Rudge. Entonces, habría entonces el Mr. Jones, que sería un hombre común, con su esposa común, con sus hijos súper normales también. Y Mr. Jones solo quiere trabajar, traer entonces, proveer su hogar, tener su esposa y hijos. Pero hay el Rob, que sería la representación de un estado fuerte del comunismo, que quiere entonces a cualquier costo quitar sus hijos de él, quitar su propiedad, hacer con que él pueda entonces servir a un régimen comunista. Y hay también el grudge, que sería el capitalismo, que todo el tiempo está diciendo a Mr. Jones, deja tu hacienda, va a vivir en la ciudad, empieza a trabajar desde 16 horas al día para dar una condición mejor a tu esposa. Entonces, hay una teoría, yo comparto de ella, la verdad tengo convicción de que el comunismo y el capitalismo son ambos servos muy maléficos para la familia como un todo. Y ahí no estamos de nuevo diciendo de un capitalismo, de una panadería, de un supermercado, pero sino un metacapitalismo que tiene como objetivo no libres cambios entre personas, pero sino la manutención de un poder que llega a romper fronteras geográficas, es sobre manutención, es sobre conquista territorial, política, geográfica, económica, biológica y a la manutención del poder de estas conquistas. Entonces, las dos cosas son muy malas a la familia. Incluso el capitalismo, mira, con la ascensión de la revolución industrial, la primera y la segunda, lo que hizo fue quitar el hombre de la familia. Entonces el hombre deja de ser un campesino y producir allí para tu familia. Él empieza a trabajar fuera. Entonces los niños ya no tienen más la presencia del padre en el hogar. Empieza a trabajar en condiciones deshumanas. Y luego después, menos de un século después, ahí el capitalismo entonces está invitando a la mujer para salir del hogar y trabajar también. ¿A través de quién? A través de la izquierda, que sirve como herramienta, que serían las feministas, convenciendo entonces a la mujer a salir del hogar y trabajar fuera. ¿Por qué? Porque los capitalistas y las feministas no sabían, entre comillas, o sea, yo siempre creo que fueran financiadas para eso. Entonces, los capitalistas pensaron, bien, ya aumentamos los impuestos con los hombres fuera del hogar. Si logramos quitar la mujer del hogar, entonces dobramos los impuestos, y así lo hicieron, tanto que el día de hoy es casi imposible quitar la mujer del mercado de trabajo y volver con la mujer en el hogar, porque una familia mediana no se sostiene solo con el hombre trabajando en la mayoría de las veces. Entonces el capitalismo puede ser tan peligroso cuanto el comunismo si no bien observado dentro de un aspecto familiar. Y con relación al libro de mi querido amigo Agustín, sí, tiene toda la razón. Hoy ya no es más sobre proletario y burgueses, hoy ya es sobre otros tipos de clases. Entonces, mañana vamos a ver cómo se formó estos otros tipos de clases, y vamos a poder comparar mejor sobre la jerarquía natural de clases, que fue esta que yo los enseñé el día de hoy, y la jerarquía artificial y compulsiva metida entonces por los marxistas, y lo que se pasó con la revolución sexual, no solo con la revolución sexual, más esta dialéctica marxista que logró meterse no solo en las cuestiones económicas, pero también en las cuestiones culturales y familiares. Entonces,
Y más al final también del diplomado vamos a hablar mejor sobre eso en el módulo de marxismo cultural. Ahí vamos a ver muy bien sobre eso. Creo que hay una pregunta de Janet Espíndola. ¿Por qué comentas eso de que las manos de la mujer sirven para hacer trabajo más delicado? Eso significa que no puedo hacer más que eso. Y sobre la educación sexual, antes la gente consideraba el cuerpo como algo de pecado y por eso no había hombres y mujeres que morían por no cuidar de su salud desde el sentido higiénico, ni tampoco se hablaba de la menstruación. ¿Eso se supone que fue malo? No, eso no se supone que fue malo. Entonces hay un montón de preguntas, ahí vamos. ¿Por qué comentas eso de que las manos de las mujeres sirven para hacer trabajos más delicados? Porque son menores, entonces es algo un poco obvio. Entonces, las manos de los hombres son mayores y más pesadas, entonces creo que está un poco obvio que la estructura no es solo sobre la mano, entonces no podemos tener un pensamiento reduccionista sobre las cosas que yo acabo de decir. Entonces está muy obvio que el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre tienen funciones distintas socialmente, culturalmente y económicamente. Eso se llama función natural del trabajo. Entonces, si la mujer fuera hecha para trabajar la misma cantidad de horas o con cosas tan pesadas o peligrosas cuanto los hombres, habríamos entonces nacido con el mismo tamaño, con las mismas hormonas que los hombres, pero no nacemos. Entonces, se supone fisiológicamente que tenemos otra función que no exactamente esa. Eso no significa que no te puedes hacer. Entonces hay un montón de mujeres que son vocacionadas a la política, que la política es un tema masculino, después hablamos sobre eso. Hay un montón de mujeres que son vocacionadas a las fuerzas militares, hay un montón de mujeres que son vocacionadas a la ingeniería, pero se observar estadísticamente es la esmagadora minoría. Entonces, no significa que no puede, significa que la gran mayoría no va a desear hacer eso por una cuestión de naturaleza. Y el feminismo lo quiere hacer justo el revés, quiere obligar a la mujer a hacer cosas y tener actitudes que atentan en contra de su naturaleza. Entonces, las que quieren hacer, que hagan, las que no quieren, que no sean obligadas a hacer. Y sobre la educación sexual, bien, yo no traté en esta clase sobre educación sexual, entonces no creo que sea pertinente contestar eso. Creo que sería mejor pasar para mañana, que va a hacer más sentido de un punto de vista académico, hasta para que los otros alumnos puedan comprender mejor. Jesús Manuel, de acuerdo con lo que se expuso, tanto el sistema comunista como capitalista es malo. Entonces, ¿qué sistema de gobierno sería más apropiado? Bien, ahí ya vería que yo no tengo la respuesta, me gustaría tener. Entonces, hay que estudiar muchísimo. Mi sugerencia es que podamos estudiar mucho más dos filósofos importantísimos, que son Aristóteles y Platón. Habla mucho sobre categorías de sistemas políticos, y también doy la sugerencia que puedan estudiar sobre el sistema de gobierno llamado distributismo de Chesterton. Chesterton creó un nuevo sistema de gobierno basado en la moral católica, llamada de distributismo. Entonces ahí hay mis consideraciones al respecto de este tema, pero yo personalmente no tengo la respuesta. Si yo tuviera la respuesta, o habrían ya me contratado por millones de dólares para solucionar todos los problemas del mundo, ya habrían me matado. Pero me gustaría, vamos a rezar para que alguien algún día llegue a esta respuesta y que intente implementar de la manera más natural y pacífica del mundo. No sé si hay alguna pregunta más. Yo nada más quería comentar que esa es la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿cuál es el sistema? Yo estoy infiltrada en un grupo de WhatsApp donde hay mucha gente que es de izquierda, que son súper AMLovers, ¿no? Que aman al presidente y todo lo que hace Morena. Y en muchas de las discusiones he notado
que les doy la razón. O sea, hay muchas cosas que se hicieron mal en el pasado. Entonces, creo que el reto es salir de la discusión de la izquierda y de la derecha y buscar esa famosa tercera vía que no existe. O sea, porque sí es una pregunta bien complicada y que lamentablemente toda la corrupción y todas las cosas malas se han adjudicado a la derecha. Entonces hay que hablar, o sea, creo que lo peor que podemos hacer es etiquetarnos. O sea, pero no sé si aquí, Sara, la pregunta es, o sea, ya no etiquetarnos como gente de derecha, sino como de una nueva propuesta, o qué sería, o cómo poder hacer puentes con estas personas, porque sí, en muchas cosas siento que tienen razón. Yo creo que la mejor cosa que podamos es nos etiquetarnos como cristianos, porque yo personalmente soy católica. Entonces, en la doctrina católica hay manuales de instrucción de cómo debo actuar con todas las cosas del mundo. Entonces, hay el catecismo que me guía en todas las acciones en mi vida personal y con los demás, donde voy a accionar. Hay un gran magisterio de la vida de los santos, con todo tipo de biografía y de literatura y historiografía que me baliza moralmente también. Hay el Código de Derecho Canónico para conflictos. Entonces, yo hoy ya no, es porque decir que alguien es de izquierda, obviamente sabemos que es comunista, que es globalista, etcétera, etcétera. Pero cuando alguien dice que es de derecha, todavía creo que la derecha en el mundo es muy, muy, no pero nueva. O sea, la gente cuando dice yo soy de derecha, la propia persona que lo está diciendo no sabe qué significa ser de derecha, porque todavía somos muy nuevos, somos bebitos acerca de comparados con la izquierda. No tenemos militancia, no tenemos organización, no tenemos la cultura, no tenemos nada. ¿Qué tenemos? Nada. Y adentro de la derecha hay un montón de distintas facciones, de grupos y movimientos de diferentes que no son convergentes, pero son todos anticomunistas. Un ejemplo, los liberales, o sea, los capitalistas, o el pueblo que está en favor de la propiedad privada ya está, los libertarios que están a favor de todo, menos del comunismo, los conservadores, que serían nosotros, y la gente que no entiende nada de eso, pero es cristiana y profesa su fe. Entonces hay muchos distintos movimientos que tienen una cosa en común, son anticomunistas, pero que no convergen, no se mezclan entre ellos. Y esto es un problema porque no es homogéneo, es heterogéneo, y las cosas que no tienen una unidad muy difícilmente van a caminar para un progreso. Entonces, yo prefiero hoy en día decir que soy católica, porque ahí estoy metida en un sistema homogéneo donde me proporciona un sistema de vida, de doctrina en cualquier lugar del mundo y que me orienta entonces sobre cualquier aspecto de mi vida económica, moral, etcétera, etcétera. Entonces, yo les puedo dar un ejemplo. Tengo un novio y estoy pensando en tener relaciones sexuales con él. Entonces, el catecismo me va a orientar de no hacerlo, así como las escrituras también me orientan de no hacerlo, así como 1.000.000 de biografías de santos me orientan a no hacerlo, así como el Código de Derecho Canónico me orienta a no hacerlo. Entonces, yo prefiero decir eso. Es que la gente muchas veces busca un sistema para vivir feliz y pleno aquí en la tierra. Yo no creo que este sea el camino. O sea, la izquierda lo que hace es prometer a la gente el cielo en la tierra y todo
régimen que promete el cielo en la tierra, de hecho, acaba por afastar el hombre del cielo. Entonces, lo que creo que debemos pensar es que tal vez puede no ser conveniente un sistema perfecto nuestro de aplicación aquí en la tierra, porque nuestra, por lo menos en la teoría cristiana, nuestro pasaje en esta tierra no es para ser feliz, no está para ser feliz. Entonces, ellos quieren ser feliz aquí en esta tierra, por eso son utópicos, quieren un mundo perfecto, feliz, sin violencia, etc. No, nosotros somos cristianos, nosotros fuimos construidos para sufrir, es nuestra realidad. Nosotros fuimos construidos para la redención. Entonces, no sé si es conveniente luchar para construir la perfección aquí o luchar para llegar hasta la perfección eterna. Sí hay, Lucila, sí hay documentos que están dando ahorita la respuesta a cómo tenemos que vivir en estos tiempos y están dados por el Papa Francisco. Es Fratelli Tutti, el DOCAT y la doctrina social de la Iglesia bien aplicada, no con teología de la liberación. Y bueno, en Escuela de Pastoral, que es un movimiento mundial de catequesis, pues se te van dando precisamente estas lecciones de manera ordenada. El estudio dura ya 14 años, donde ves los documentos apostólicos y lo que tenemos que hacer. Efectivamente, pues no te puedes ir de frente a combatir el mal y todas estas ideologías que estás viendo que tanto daño hacen. La manera de combatirlo es precisamente proclamando el Cristo verdadero, resucitado y viviendo de esta forma. Hacer oración, bueno, hay muchos que están en movimientos marianos, Totus Tu con María a Jesús, y ya el Papa Francisco pues se atravesó la pandemia, pero ya convocó a los jóvenes para dar propuestas desde toda esta formación de qué es lo que debemos de hacer, porque si no vamos derechito a la autodestrucción. Entonces sí tenemos que vivir muy apegados a la verdadera doctrina y estudiar estos documentos. A mí me ha costado 2 años como entender lo que es la doctrina social de la Iglesia, y es básicamente las obras de caridad ordenadas, el acompañamiento amoroso y respetuoso de las personas inclusive que no creen en nuestro Señor, y hacer oración pues por los pecadores más necesitados de misericordia. Entonces sí hay documentos ya que están tomando estos aspectos sociopolíticos, económicos, y empezar a construir la verdadera iglesia o a reconstruir la verdadera iglesia en el sentido paralelo de por donde van pues todos los demás sistemas. Esto es lo que, bueno, yo sé y estoy ahorita estudiando. Exactamente, Lucila. Entonces, esto es verdad. Entonces, tenemos tantos manuales, una tradición de 2000 años que podamos seguir, y yo creo que sea mucho más fácil do que inventar algo nuevo, porque algo nuevo habría que ser investigado a centenas y centenas de años, a ver una comprobación que funciona, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la respuesta está ahí. Entonces, si alguien tiene más alguna pregunta. Pues creo que ya no. A ver, chicos. Sí, bueno, Lucila ya preguntó, voy a bajar la manita. Si ya no hay más dudas, yo creo que ahorita ya sería bueno reflexionar con toda la información que nos diste, que es bastante. Y bueno, nada más pedirles que hagan su tarea con los 5 Ps, ¿no? La pendiente la tarea. Y no sé qué más, maestra Sara Winter, que nos falta. Es eso. Entonces ahí a los que desean hacer y compartir ahí, manden en el grupo. Alguien me preguntó más o menos cómo se hace. Yo voy a hacer un ejemplo. Yo les voy a compartir mi cronograma personal para que puedan ver cómo separo mi tiempo para trabajo,
para para mí personalmente, para mi hijo, para Dios. Y a los que tengan cualquier duda, ahí la clase de ayer ya está disponible y la de hoy también le va a tratar de subirla. Entonces, voy a mandar también el artículo que trabajamos el día de hoy, y las referencias bibliográficas en el grupo también de estos dos filósofos brasileños, Plinio Correa de Oliveira y Orlando Fedeli, que trabajan bastante esta cuestión de las 3 revoluciones, y mañana entramos en la 4ª, que es la revolución sexual. Entonces, buenas noches a todos, muchísimas gracias una vez más, espero que tengan gustado, y de nuevo estoy ahí a disposición en el grupo para cualquier y eventuales dudas. Besitos, que Dios los bendiga. Gracias, y Sara. hasta mañana. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.